Hola a todos, soy el doctor Martín Miguel Sánchez, abogado y retirado de la Prefectura de Argentina. En este video vamos a actualizar la información de las resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional sobre lo que se conoce como blanqueo de haberes y los aumentos de octubre del año 2020. En el video anterior, que fue dividido en dos partes, ya analizamos la problemática de la regularización de haberes, explicando cuáles son las consecuencias sobre los sueldos del personal en actividad, retirado y pensionadas, diciéndoles cuáles eran, según mis cálculos, los porcentajes de regularización de haberes mensuales y los aumentos. Tuvieron bastante repercusión entre el personal de todas las fuerzas y agradezco especialmente a quienes se tomaron el tiempo para comunicarse por teléfono y por las distintas redes sociales para decirme cuáles habían sido sus propias cuentas. En definitiva, todo suma a los efectos de que seamos más precisos en los cálculos que hagamos. Tengan en cuenta que por más que sea retirado de las fuerzas, soy un abogado independiente que intenta que el personal esté lo mejor y más informado posible sobre la problemática de sus haberes. Más específicamente, doy información general sobre los distintos juicios que existen y los reclamos que se pueden efectuar. Porque para la información específica de las causas de cada uno, deben consultarlo con su respectivo letrado. Por supuesto que quienes son mis clientes se pueden comunicar directamente conmigo y también pueden seguir sus expedientes a través de mi página web. Con ese objetivo es que trato de ser lo más claro posible, sobre todo para los pasivos y para el personal en actividad más moderno, como así también para quienes están en el interior del país. Por eso trato de no dar cifras ni cálculos generales cada vez que me preguntan. Por ejemplo, cosas que me preguntan son: ¿cuánto es lo que se reclama? ¿Cuánto es el blanqueo? ¿Cuánto es lo que me corresponde de retroactivo si hago tal o cual otro juicio? Reitero, yo trato de no dar cifras generales, porque como ustedes saben, cada sueldo es distinto y cada fuerza tiene sus particularidades en sus haberes. Si bien son muy parecidas, hay muchos suplementos que son distintos. Y esto hace que no se pueda calcular una cifra general con precisión. Y lo complicado es que cuando uno da un número, por más que lo aclare, muchos lo dan por hechos o por exactos. Y cuando le doy cifras aproximadas y generales, no van a ser exactas. Por eso que les agradezco a todos los que se tomaron el tiempo para comunicarse conmigo y darme las cifras que le daban a ellos. Practicar los cálculos no es tarea propia del abogado, es más bien de un contador. Como abogado, mi tarea profesional es estudiar la parte legal, si un suplemento o un sueldo está bien abonado desde el punto de vista de la ley. Luego, los montos, las liquidaciones, ya se harán cuando llegue el momento oportuno en el expediente judicial de practicar las liquidaciones y estarán a cargo de contadores. No obstante, como hubo mucha ansiedad por parte de los camaradas y especialmente este año con el tema del blanqueo, realicé las estimaciones del video anterior para que tengan una idea de las cifras que vendrían, sabiendo además que cuando se firmaran los aumentos, esas cifras no se aplicarían porque se iban a actualizar. Practiqué los cálculos promediando los grados de cada fuerza y con los números en bruto. Utilicé las escalas directamente del decreto y de la resolución, sin tener un recibo de sueldo concreto en mano. Por ese motivo es que la cifra que me diera el aumento estimado no iba a ser exacta. Pero si lo único que generó alguna duda fue si el monto de las diferencias era un poco más, era un poco menos, quiere decir que el resto del video fue comprendido. Entonces se cumplió con el objetivo: informar y explicar qué implica un blanqueo de haberes y en particular del año 2020. Antes de analizar los porcentajes y los números, tengan en cuenta que por los medios de prensa se anunció un 7% de aumento. Bueno, lo que pasa es que ese 7% de aumento no es sobre los haberes vigentes desde febrero de 2020, es sobre el decreto anterior, el 780, y la resolución del Ministerio de octubre también. Así que no es que es estrictamente un 7% de aumento. Además, ese 7% de aumento es sobre el haber mensual, tampoco está aplicado sobre los suplementos. Por eso es que en cada situación, en cada fuerza y sobre todo en los distintos grados, ha variado en qué se aumentó y en qué no, tanto los suplementos como los haberes. Es decir, en mano
la diferencia no es un 7%, va variando según los grados. Yendo concretamente al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 819 del año 2020, cuando vean este video seguramente ya tendrán en mano los recibos de octubre, pero como fue dictado a fines de mes, puede ser que las distintas fuerzas lo apliquen en forma variada, es decir, no todas que lo paguen con el sueldo de octubre, puede ser que lo abonen con el sueldo de noviembre, pagando la diferencia retroactiva de octubre o en diciembre todo junto. Eso dependerá de cada fuerza. Lo que vamos a hacer ahora es actualizar los números de cómo quedarían una vez que esté aplicado el decreto. Tomé grados equivalentes de cada una para que fueran tomados como referencia y las cifras que voy a dar son comparativas entre los saberes de septiembre de 2020, según la escala anterior, con cómo deberían quedar aplicando las escalas del decreto 819 de 2020. Tomé 2 grados para personal subalterno y otros 2 grados para personal superior. Comencemos por las Fuerzas Armadas. Para un cabo primero de las 3 Fuerzas Armadas, además de la regularización de haberes establecida por el decreto 780, hay un aumento respecto de septiembre de un 12,5% según las escalas. Pero tomando los aumentos en los suplementos, puede ser más. Hice un cálculo tomando solamente el suplemento por antigüedad, promediando 10 años de antigüedad, y me da una diferencia entre septiembre de 2020 y el sueldo de octubre de 2020 de un 18%. Así que al contar con otros suplementos, el aumento en mano puede ser superior al 20%. Para sargento ayudante, el aumento de haber mensual según escalas me da 14,65%. Y tomando solamente suplemento por antigüedad, a un promedio de 30 años de antigüedad, me da un aumento del 23% en mano respecto de septiembre. Para un capitán o un teniente navío, el aumento del haber mensual según las escalas me da un 8,5% e incluyendo suplementos de antigüedad, también 10 años, un 15%. Para un coronel, capitán de navío o comodoro, me da un 7% en el haber mensual según las escalas y asciende a un 16% con un suplemento de antigüedad de 30 años de servicio. Para la Fuerza de Seguridad, recordemos que la resolución 344-2020 no regularizó la parte no remunerativa, habiendo quedado todavía un 23% no blanqueado o regularizado. El decreto 819 de 2020 mantiene más o menos ese porcentaje y da el aumento que estaba pendiente. Para un cabo primero de prefectura o un cabo de gendarmería, que son los grados equivalentes, el aumento entre el haber mensual y el suplemento no remunerativo según las escalas me da un 10,60%, que aplicándole el suplemento por antigüedad, calculando 10 años, se va al 13% de aumento respecto de lo que cobraron en septiembre. Para un ayudante de primera o sargento ayudante, el aumento me da un 7,4% y aplicando la antigüedad de 30 años me da un 13,50%. Para un oficial principal o primer alférez me da un aumento según escalas del 11% y con antigüedad de 10 años de un 13,5%. Para un prefecto principal o comandante principal me da un aumento del 9,15% y con una antigüedad de promedio 30 años me da el 14,1% de aumento en mano respecto de septiembre. La Policía de Seguridad Aeroportuaria es un caso especial, ya que el Poder Ejecutivo Nacional toma como base el sueldo básico y el suplemento de exigencia de servicio, sin tener en cuenta todos los otros suplementos no remunerativos ni bonificables, como si estuvieran bien pagados, lo que en mi opinión no es así. Es decir, la mayoría de los suplementos que cobra el personal de la PSA no se abonan como la Constitución Nacional establece, en mi opinión, por lo que también se puede decir que se pagan no regularizados. Por ese motivo es que estoy patrocinando a muchos camaradas de la PSA en juicio contra el Estado. Pero el gobierno entiende que solo el suplemento exigencia de servicio es no regularizado. Así que en el análisis vamos a considerarlo así.
El decreto 819/2020 establece que el sueldo y la parte remunerativa y bonificable es lo mismo que las otras fuerzas. Pero como antes esa parte era menor, es decir, la parte remunerativa y bonificable en la PSA era menor respecto de las otras fuerzas, este decreto regulariza el haber mensual más de lo que lo hizo esa resolución 344 con las otras fuerzas. Es decir, regulariza aproximadamente un 15% de haber mensual, cuando las otras fuerzas le regularizaron un 12%. Pero ahora quedaron parejas en la proporción de parte regularizada y no regularizada. Bueno, los cálculos de aumentos me dan el 7% que se anunció por los medios de prensa. Pero reitero que los aumentos en mano serán superiores porque repercuten en los suplementos. Y teniendo en cuenta que el personal de la PSA cobra más cantidad de suplementos que las otras fuerzas, este aumento en mano respecto a septiembre va a ser superior. Y para los retirados, la situación es similar a la que expliqué en el video anterior. Al porcentaje de blanqueo de haberes, que se mejoró, hay que sumarle el aumento que acabo de escribir en cada fuerza y en cada grado. Tómenlo como referencia. También, como les dije en el video anterior, aquellos que tengan sus haberes regularizados por sentencia deberían ver un aumento mayor en proporción al aumento que se le dio al personal que no tiene sus haberes regularizados por sentencia, excepto el personal retirado de las Fuerzas Armadas, que ya se supone que tienen que tener equiparados sus haberes entre los que tienen una sentencia y los que no tienen sentencia. Por eso tengan en cuenta que ese 7% anunciado es relativo. No quiere decir que van a tener un 7% en mano. Básicamente porque va a haber cambios en los suplementos que cobra cada uno. Y en el caso concreto de las fuerzas de seguridad, al seguir teniendo una parte importante de los haberes no regularizados, la distorsión es mayor. En conclusión, lo importante es que para las Fuerzas Armadas los sueldos fueron regularizados en su totalidad. Para las fuerzas de seguridad se regularizó un porcentaje y a esos se aplicaron unos aumentos que hacen que varíen los sueldos dependiendo de cada fuerza y de cada grado. Y esto ha mejorado mucho la situación de los retirados. Por eso les propongo a cada uno que me dejen en sus comentarios qué diferencia de haberes tuvieron entre septiembre y octubre. Para eso les pido que me den en qué fuerza están, si están en actividad o retirados, y qué diferencia vieron en bruto entre septiembre y octubre. Les dejo nuevamente los links, las redes sociales, por los distintos tipos de juicios que se pueden hacer y cómo se pueden comunicar conmigo. Bueno, nos vemos en los próximos videos.